Análisis de alma y cuerpo. Primera parte. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 4. Las leyes de la mente. Con su mente renovada, el Hijo de Dios puede maravillarse de su poder. Se ha emancipado de las actividades pesadas y no esenciales. Su capacidad para concentrarse se torna más aguda y precisa, su comprensión más perceptiva, su memoria más alerta, su razonamiento más explícito, su perspectiva más abierta. Obra de modo más efectivo, piensa además comprensivamente y capta el pensamiento de otros con mayor facilidad. Además, recibe el conocimiento espiritual con una mente abierta, porque ahora está libre del lenguaje de su experiencia inmadura y librado al mundo sin límites del conocimiento espiritual. Todo prejuicio y noción preconcebidos hacia la obra de Dios han sido eliminados, capacitándose su mente para emprender la obra que antes no podía y llevar responsabilidades 2 o 3 veces mayores que las que podía llevar antes. La razón de que la mente del cristiano sea inefectiva hoy es debida a que no ha sido renovada todavía. Sin embargo, una vez ha sido renovada, no hay garantías de que no pueda ser hostigada de nuevo por la mentalidad vieja. Si el creyente no se opone con persistencia a su tradicional modo de pensar, de manera inconsciente volverá a recaer en él. Tal como necesita negarse a la obra de la carne y seguir diariamente al espíritu, también ha de resistir a las viejas pautas mentales y pensar diariamente en conformidad con la mente renovada. Una vigilancia así es absolutamente esencial. De otra manera, va a regresar a su antiguo estado. Los retrocesos son muy posibles en la vida espiritual, a menos que el Hijo de Dios esté vigilando después de la renovación de su mente. Puede creer todavía la mentira del enemigo y una vez más, a causa de su pasividad, cederle terreno. Para que pueda mantener su mente continuamente en el estado renovado, tiene que ir siendo renovado día tras día. Es necesario que se apropie sus leyes. Tal como el espíritu tiene sus leyes, también las tiene la mente. Vamos a citar algunas de ellas, la práctica de las cuales va a asegurar la victoria al creyente. La mente obra juntamente con el espíritu. Al analizar el proceso de discernir, entender, ejecutar de un cristiano espiritual, podemos identificar estos pasos. 1. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios al espíritu de uno para que pueda conocer lo que es. 2. Por medio de su mente, este cristiano comprende el significado de esta revelación. 3. Con su voluntad, pone en marcha su fuerza espiritual para activar el cuerpo a fin de que pueda ejecutar la voluntad de Dios. No hay nada en la vida de una persona que esté más cerca del espíritu que la mente. Sabemos que es el mecanismo para aprender las cosas en los reinos intelectual y material, mientras el espíritu es el componente para percibir las realidades en el mundo espiritual. El cristiano sabe todas las cosas sobre sí mismo por el intelecto, en tanto que conoce las cosas de Dios por medio del espíritu. Los dos son órganos del conocimiento. De ahí que su relación esté claramente más próxima que la de otros. Al andar según el espíritu, vemos que la mente es la mejor ayuda para el espíritu. Es necesario, pues, entender cómo las dos laboran juntamente. La Biblia habla muy claramente de la coordinación del espíritu y la mente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Hemos explicado antes el significado de un espíritu de sabiduría y de revelación. Significa que Dios se da a conocer a nosotros, dándonos revelación en nuestro espíritu. Pero ahora deseamos hacer nota en qué forma la revelación obtenida intuitivamente en nuestro espíritu obra juntamente con nuestra mente. El entendimiento, o los ojos de vuestro entendimiento, se refiere al órgano de nuestro razonamiento y comprensión, esto es, nuestra mente. En este pasaje, la obra conocer o conocimiento, usada en dos ocasiones, sirve para transmitir dos significados distintos. El primero es un conocimiento intuitivo. El segundo es un conocimiento o comprensión mental. Este espíritu de revelación está localizado en la profundidad de nuestro ser. Dios se revela a nuestro espíritu para que podamos captarle por medio de nuestra intuición. Hasta aquí, sin embargo, se trata solo de conocimiento intuitivo. Esto es, el hombre interior sabe, en tanto que el hombre exterior permanece en la ignorancia. La comunicación al hombre exterior de lo que ya es conocido por el hombre interior es un paso indispensable, pues su falta impide la acción conjunta del hombre interior con el exterior. ¿Cómo ha de tener lugar esta comunicación? La Escritura nos informa de que nuestro espíritu va a iluminar nuestra facultad mental para que entienda el significado de la revelación en la intuición. Como nuestro hombre exterior depende de la mente para comprender las cosas, el espíritu tiene que transmitir lo que conoce intuitivamente a la mente, para que ésta última pueda entregar el mensaje a todo el ser y capacitar al Hijo de Dios para que ande según el Espíritu. Primero, llegamos a conocer la voluntad de Dios en nuestra intuición, y luego nuestro intelecto interpreta esta voluntad para nosotros. El Espíritu Santo se mueve en nuestro espíritu, produciendo en nosotros un sentido espiritual. Después ejercitamos nuestro cerebro para estudiar y comprender el significado de este sentido. Se requiere la cooperación de los dos, el espíritu y la mente, para comprender plenamente la voluntad de Dios. El espíritu capacita a nuestro hombre interior para conocer, mientras que la mente hace que nuestro hombre exterior entienda. Esta cooperación tiene lugar en un segundo, aunque se necesita más tiempo para describirla con la pluma y el papel. Los dos operan con dos manos. En un abrir y cerrar de ojos, el espíritu ya ha dado a conocer a la mente lo que ha visto. Todas las revelaciones vienen del Espíritu Santo y son recibidas no por la mente, sino por el espíritu del hombre, de modo que el hombre pueda conocer por intuición. Luego son estudiadas y entendidas por las potencias mentales. De modo sistemático, deberíamos rehusar permitir a la mente que sirviera como el primer elemento para recibir la voluntad de Dios. Pero no hemos de inhibirla de servir como el aparato secundario para comprender esta voluntad. El cristiano carnal confunde el pensamiento de la cabeza como el criterio para su conducta debido a que no ha aprendido todavía a andar por el Espíritu. El cristiano espiritual sigue al Espíritu, pero también permite a la mente que comprenda lo que quiere decir el Espíritu. En la verdadera guía, estos dos elementos son uno. En los casos corrientes, la guía del Espíritu se opone a lo que los hombres llaman raciocinio. Sin embargo, para la persona cuyo poder de raciocinio ha sido renovado, este raciocinio obra juntamente con el Espíritu, por lo que su guía parece perfectamente lógica a su raciocinio. Pero la racionalidad de la persona cuyo hombre interior no ha alcanzado todavía esta elevada posición, con frecuencia resiste la guía del Espíritu. Hemos observado en Efesios 1 que el Espíritu ayuda a la mente.
Al recibir la revelación de Dios, el espíritu del creyente ilumina el intelecto. La mente del hombre espiritual no depende de la vida natural. Depende, en cambio, de la iluminación de la luz del espíritu. De otra forma, cae en las tinieblas. Una mente renovada necesita ser dirigida por la luz del espíritu. Esto explica por qué una persona puede hallar que sus pensamientos son confusos y todo su ser disipado si el hombre interior es bloqueado por los espíritus malignos. El cerebro de un hombre espiritual es sostenido por el espíritu. Si este último cae bajo un asedio, su poder no puede llegar directamente al cerebro, de modo que la mente inmediatamente pierde el control. La preservación de estos dos elementos en sus relaciones propias requiere estar alerta para que los espíritus malignos no pongan sitio a nuestro espíritu e impidan a nuestra mente funcionar normalmente. La mente del creyente es el punto de salida del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa aquel que reside en el espíritu del hombre? No está satisfecho con que el hombre crea que él está presente en el espíritu humano. Su objetivo es manifestarse por medio del hombre para que otros también puedan poseerlo. Hay millares de cosas para las que el espíritu requiere la colaboración del hombre. No basta para él el residir en el espíritu del hombre. Desea además expresarse por medio de él. El medio que expresa el espíritu del hombre es la mente. Si ésta es obstruida, el espíritu se verá privado de su medio de expresión, y entonces el Espíritu de Dios no puede fluir del ser interior del hombre a otras personas. Necesitamos la mente, además, para leer el significado de nuestro conocimiento intuitivo, con lo que abrimos el camino para que Dios comunique su conocimiento por medio de nosotros. Si nuestra mentalidad es estrecha e insensata, el Espíritu Santo se encuentra incapaz de comunión con nosotros en la forma que desea. La mente, el espíritu y la mente espiritual. Cuanto más espiritual es el Hijo de Dios, más consciente es del significado de andar en conformidad con el espíritu y de los peligros de andar conforme a la carne. Pero, ¿cómo ha de andar realmente por el espíritu? La respuesta la da Romanos 8, y es que hemos de hacer caso del espíritu y poseer una mente espiritual. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Versículos 5 y 6. El andar conforme al Espíritu significa tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. También significa tener el Espíritu rigiendo a la mente. Los que obran de acuerdo con el Espíritu son precisamente los que están ocupados con las cosas del hombre interior y cuya mente es, pues, espiritual. El andar por el Espíritu simplemente significa que la mente, bajo el control del Espíritu, se ocupa de las cosas del Espíritu. Esto implica que nuestra mentalidad ha sido renovada y que ha pasado a ser controlada por el Espíritu, y por ello, calificada para detectar todo movimiento y silencio del Espíritu. Aquí vemos una vez más la relación entre estos dos componentes. Los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La cabeza del hombre es capaz de poner la mente en las cosas de la carne como en las del Espíritu. Nuestra facultad mental, alma, se halla entre el Espíritu y la carne, específicamente aquí el cuerpo. Aquello de que se ocupa la mente es aquello según lo cual andamos. Si se ocupa de la carne, andamos según la carne. Al revés, si se ocupa del Espíritu, andamos según el Espíritu. Por lo tanto,
no es necesario preguntar si andamos según el Espíritu. Nos basta con inquirir si ocupamos la mente en el Espíritu, esto es, observamos los movimientos y silencios del mismo. No es posible nunca que pongamos nuestra mente en las cosas de la carne y andemos según el silencio. Allí donde se ocupa la mente es aquello lo que seguimos. Esto es una ley inmutable. ¿Qué es lo que nuestra mente piensa y nota durante nuestra experiencia diaria? ¿Qué es lo que obedecemos? ¿Estamos atendiendo al hombre interior o bien obedecemos a la carne? El estar ocupados en los asuntos del espíritu nos hará espirituales, mientras que el ocuparnos de las cosas de la carne nos hará creyentes carnales. Si nuestra mente no es gobernada por el espíritu, tiene que ser gobernada por la carne. Si no es guiada por el cielo, tiene que ser guiada por la tierra. Si no es regulada desde arriba, tiene que ser regulada desde abajo. El seguir al Espíritu produce vida y paz, mientras que el seguir a la carne resulta en muerte. Desde el punto de vista de Dios, no hay nada que proceda de la carne que contenga valor espiritual alguno. El creyente es capaz de vivir en muerte aunque posea vida. ¿Por qué el ocuparse de las realidades del Espíritu es tan importante para una vida que ande según el Espíritu? Porque esta es la condición más conspicua para asegurarse la guía en el Espíritu. ¿Cuántos hijos de Dios esperan que Él ordene sus circunstancias, en tanto que al mismo tiempo pasan por alto la necesidad de estar atentos al Espíritu? Esto es, no prestan atención a las indicaciones de su profundidad interior. Con frecuencia, Dios, que reside ya en nosotros, nos guía dentro de nuestro espíritu, pero a causa del embotamiento de nuestra facultad mental, simplemente no nos damos cuenta. Él ha dado verdaderamente revelación a nuestra intuición, pero nuestro intelecto está ocupado en 1000 asuntos distintos del movimiento del espíritu. Estamos descuidando nuestro sentido espiritual. Algunas veces, nuestro espíritu es normal, pero nuestra mente yerra, de modo que nos vemos incapacitados de seguir al espíritu. Todo lo que es expresado por su intuición es delicado, quieto, suave. A menos que habitualmente atendamos a sus realidades, ¿cómo podemos conocer el pensamiento del espíritu y, en consecuencia, andar según él? Nuestra mente debería estar vigilando como un centinela, siempre observando el movimiento en el hombre interior, a fin de que nuestro hombre exterior pueda ceder por completo. Todas las indicaciones de Dios son transmitidas a través de delicadas y minúsculas sensaciones en el espíritu. Dios nunca emplea nada que sea obligatorio, que fuerce el sentimiento para obligar al hombre a la obediencia. Invariablemente, nos proporciona la oportunidad de hacer nuestra decisión, una elección. Todo lo que es forzado en nosotros no viene de Dios, sino que es la obra de los espíritus malignos. Hasta que cumplimos los requisitos esenciales para la obra del Espíritu Santo, Él no va a obrar. De ahí que sea necesario más que el mero esperar su guía. Nuestro espíritu y mente deben funcionar activamente junto con el Espíritu Santo si esperamos que Él nos guíe. Podremos andar según el Espíritu si ejercitamos nuestro hombre interior a que coopere con el Espíritu Santo y use también nuestro hombre exterior para seguir el movimiento o silencio de nuestro espíritu. Una mente abierta. Además de experimentar la revelación directa de Dios, también recibimos con frecuencia la verdad por medio de la predicación de la palabra por otros hijos de Dios. Esta verdad es recibida primero en el intelecto antes de que llegue al espíritu. Como hacemos contacto con las expresiones o escritos de otros con la mente, apenas hay la posibilidad de que esta clase de verdad alcance nuestra vida,
a menos que sea a través del cauce de la mente. Una mente abierta es, por consiguiente, de capital importancia para la vida espiritual. Si nuestro cerebro está lleno de prejuicios hacia la verdad o hacia el predicador, la verdad no va a entrar ni va a extenderse a nuestra vida. No es de extrañar que algunos creyentes no reciban ayuda alguna. Ya han decidido lo que quieren leer o escuchar. Si un creyente está familiarizado con el proceso por el cual la verdad es transmitida a la vida, se dará cuenta del significado de que la mente no sufra ningún impedimento. La verdad es comprendida inicialmente por la mente. Luego entra y estimula al espíritu, y finalmente se manifiesta en la vida práctica. Una mente cerrada hace imposible que la verdad entre en el espíritu. Una mentalidad cerrada es una mentalidad con prejuicios. Se opone y critica todo lo que difiere de su propia idea. Sus ideas pasan a ser el estándar de la verdad. Todo lo que es contrario a ello no puede ser verdad. Una mentalidad así impide la oportunidad de que muchas de las verdades de Dios penetren en el hombre. Como resultado, perjudican la vida espiritual del creyente. Muchos santos experimentados pueden dar testimonio de la necesidad de una mente sin prejuicios con respecto a la revelación de la verdad. Con frecuencia se nos comunica bastante verdad, pero nosotros simplemente no la captamos debido a la falta de una mente abierta. ¿Cuántos son los años que Dios tiene que dedicar a quitar todos los obstáculos antes de que aceptemos la verdad? Una mente sin obstáculos, en conjunción con un espíritu libre, nos ayuda en grado sumo al conocimiento de la verdad. Si la mente está abierta, el individuo percibirá pronto lo precioso de la verdad que inicialmente le parecía obtusa a él, pero que ahora es iluminada por la luz del Espíritu. Esta es la manera en que el Hijo de Dios recibe la verdad. Al principio le parece que no tiene sentido, pero después de un tiempo, la luz del Espíritu brilla sobre su mente y le capacita para comprender la profundidad de aquella verdad. Aunque no tenga él mismo el dominio de las palabras adecuadas para explicarla, interiormente la ha comprendido de modo perfecto. Una mente abierta deja entrar la verdad, pero la iluminación de la luz del Espíritu la hace provechosa. Una mente controlada. Cada una de las partes de la vida del cristiano debe estar bajo rienda. Esto incluye la mente, incluso después de su renovación. No deberíamos soltar las riendas para que los espíritus malignos nos saquen ventaja. Recordemos que el pensamiento es la semilla de la acción. El descuido aquí, de modo invariable, lleva a pecado allá. Una idea que es sembrada acabará creciendo, por prolongado que sea el periodo requerido para el crecimiento. Podemos seguir todos nuestros pecados de presunción e inconscientes a las semillas que, en forma de pensamientos, permitimos que fueran plantados antes. Si se permite que una noción pecaminosa permanezca en la cabeza, después de un tiempo, quizá después de años, va a dar por resultado un acto pecaminoso. Supongamos, por ejemplo, un mal pensamiento que concebimos contra un hermano. Si no es arrancado y limpiado inmediatamente, acabará produciendo su fruto desapacible. El cristiano debe ejercitar toda su fuerza para tratar debidamente sus pensamientos. Si su vida mental se deja sin controlar, no puede ejercer control alguno. De ahí que Pedro nos exhorta a ceñirnos los lomos de nuestros entendimientos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por lo cual se indica que debemos regir y regular todos nuestros pensamientos y no dejarles nunca que vayan por su cuenta desbocados. El objetivo de Dios es que,
llevemos todo pensamiento cautivo para obedecer a Cristo. De ahí que hayamos de escudriñar cada uno de nuestros pensamientos a la luz de Dios y no permitir que se escape una sola de nuestra observación o juicio. Sea cual sea la noción, tiene que ser examinada y controlada. Al conseguir dominio sobre su vida mental, el cristiano no debe permitir que ningún pensamiento impropio permanezca en él. Todo lo que es impropio debe ser expulsado. Además, no debe permitir que su mente esté ociosa. Todo debe ser sopesado cuidadosamente para hacerse una persona sensata y espiritual. No debería permitir que su mente vaya a la deriva, pues esto da oportunidad a los espíritus malignos para que obren. No tiene que ser perezoso, sin hacer nada. Más bien debe estar siempre en activo. Incluso después de que el cristiano ha recibido revelación en el espíritu, aún necesita ejercer su intelecto para examinarlo, verificarlo y decidir si es de Dios o de él mismo. Necesita también descubrir si al ponerla en acción debe seguir al espíritu enteramente y conforme al tiempo de Dios, o si, por el contrario, hay algún elemento suyo propio mezclado en ello. Una actividad mental así ayuda al espíritu a clarificar la revelación recibida en su intuición, así como a descubrir toda discrepancia. Todo pensamiento que se centra en uno mismo nos estorba para conocer la voluntad de Dios. Solamente es efectivo aquello que pone a un lado al yo. Dios nunca quiere que sigamos a ciegas. Insiste en que captemos con lucidez su mentalidad. Todo lo que carece de claridad no es digno de que le prestemos confianza. Cuando la mente está funcionando, hay que vigilar que no lo haga a solas. Esto es, vigilar que no esté operando independientemente de la regla del espíritu. Una mente sin egoísmo ayuda al cristiano a comprender la voluntad de Dios. Pero una mente independiente meramente exhibe la corrupción de la carne. Por ejemplo, muchos escudriñan las escrituras con su cerebro, dependiendo de su propia capacidad intelectual. Con todo, la verdad que ellos dicen conocer está solo en sus cabezas. Una acción mental independiente así es muy peligrosa porque no realiza en la vida del cristiano otra cosa que proporcionar información añadida a sus pensamientos y alguna base adicional para que se jacte. Deberíamos rechazar sinceramente todas las verdades que son solo mentales, porque este conocimiento proporciona a Satanás oportunidad para trabajar. Deberíamos frenar todo deseo que busca mero conocimiento intelectual. El cerebro debe funcionar, pero del mismo modo necesita descanso. Si un creyente trabaja incesantemente, sin ocasión alguna para el descanso, acabará poniéndose enfermo, tal como lo hace el cuerpo. Debe regularse su actividad, prohibiéndole un exceso de actividad y salirse de control. El profeta Elías, derrotado, que vemos bajo un enebro, se hallaba así a causa de una actividad excesiva de su mente. Primero de Reyes 19. El cristiano debería tener su mente en la paz de Dios en todo momento. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Leemos en Isaías capítulo 26, versículo 3. Un cerebro que no cesa es un cerebro perturbado, que es peligroso y dañino tanto a la vida espiritual como al servicio espiritual. Ha llevado a muchísimos a numerosos errores. Una mente sin paz no puede operar normalmente. De ahí que el profeta nos diga que no estéis afanosos por nada. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entregar todo pensamiento de angustia a Dios tan pronto aparece es lo mejor que podemos hacer.
Dejemos que la paz de Dios mantenga nuestro corazón y mente. Versículo 7. Pero Pablo también nos exhorta a poner a trabajar nuestra cabeza para que no se halle en barbecho. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 8. La mente no tiene que ser gobernada por las emociones. Debería permanecer en reposo y calma en Dios y obrar por fe. Este es el significado de una mente sana que Pablo nos dice que cultivemos. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 7. El creyente debería seguir la intuición del Espíritu. Ha de permitir que la norma del bien y mal de Dios juzgue todos los casos. La cabeza necesita ser mantenida en un estado de humildad. Un pensamiento orgulloso fácilmente extravía al hombre. Todo engreimiento, idea de importancia propia, puede llevar al error. Algunos tienen una experiencia de conocimiento extenso y con todo caen en el autoengaño porque creen que saben mucho y piensan tienen una idea demasiado alta de sí mismos. Todo el que de modo genuino desee servir al Señor debe hacerlo en toda humildad de mente. Hechos, capítulo 20, versículo 19. Debe desprenderse de toda consideración autoengañosa y discernir el lugar que Dios le ha designado en el cuerpo de Cristo. Una mente llena de la palabra de Dios. Pondré mis leyes en vuestra mente, declara Dios. Hechos capítulo 8 versículo 10. Deberíamos aprender y memorizar más pasajes de la palabra de Dios para que podamos encontrarlos en el momento de una necesidad urgente. Si leemos la Biblia con diligencia, Dios va a llenar cada pensamiento nuestro con sus leyes. Deberíamos recordar al instante lo que dice la Biblia cuando necesitamos luz para nuestro camino. Muchos no están dispuestos a hacer uso de su mente al leer la palabra. Prefieren abrir la Biblia al azar, después de la oración, y aceptar lo que tienen delante como procedente de Dios. Esto es en extremo indigno de confianza. Pero si nuestra mente abunda en la palabra de Dios, el Espíritu Santo podrá, por medio de la intuición de nuestro espíritu, iluminar nuestra mente al instante y nos hará recordar algún versículo apropiado. No se requiere que nadie nos diga que no debemos robar, porque sabemos que la palabra de Dios lo dice. Una palabra como esta ya está en nuestra mente. Esto es verdad en otras cuestiones también. Así que si estamos unidos con la Biblia de esta manera, podremos captar la mentalidad de Dios en todos los asuntos. Pidiendo una mente purificada. El cristiano debería estar pidiendo continuamente a Dios que purifique su vida mental y la mantenga renovada. Debería suplicar a Dios que desarraigara todo el mal pensamiento hacia Él y todas las nociones excesivas también, de modo que todo lo que crea sea completamente de Dios. Ora para que no solo pienses en Él, sino, además, que pienses rectamente. Ora para que ningún pensamiento salga de tu mala naturaleza, pero que, si lo hace, sea expuesto como tal y eliminado por la luz de Dios inmediatamente. Pide a Dios que te guarde de tus viejas pautas de pensar para que la Iglesia de Dios no tenga que estar dividida por doctrinas especiales. Pídele que te impida que aceptes toda enseñanza especial en tu mente que te separe de tus hermanos. Suplícale que te haga una sola mente con los demás, y si en alguna cosa estos aún están en falta, entonces espera con sinceridad y paciencia.
Suplícale que te permita no tener idea o enseñanza alguna errónea en tu nueva vida. Implórale que te haga morir no solo para esta naturaleza mala tuya, sino también para toda tu mentalidad mala. Ruégale que ningún pensamiento tuyo pueda ser en modo alguno causa de división en el cuerpo de Cristo. Pídele que no te permita ser engañado de nuevo. Suplícale en favor de otros hijos de Dios para que puedan ellos vivir por Él sin más provocaciones y sin más separación uno del otro, para que todos podamos gozar verdaderamente de una vida y una mentalidad. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.